una guerrera salió de un pilar de luz que había caído frente a los guerreros, que solo la mera presencia de la guerrera era imponente, que al verla un guerrero ordinario caería a sus pies por su gran poder y belleza. Vaya, así que estos son los guerreros que están causando un revuelo en los reyes de este reino, diría Kara, la cual se sentó en un meteorito que detuvo mientras los veía a los guerreros. Ella es Kara, la guardiana suprema de la puerta de Avalon. ¿Qué hace en un reino inferior?, diría Korra sería al ver a la guerrera. ¿La conoces?, preguntó Goku al Korra y ver a la guerrera. Por supuesto, ella es Kara, como lo mencioné, una guardiana de Avalon, pero la pregunta es ¿qué hace en Kaiden?, diría Korra sería mientras veía a la guerrera. De esta me hago cargo yo, no se preocupen, diría Yato al ver a los guerreros mientras daba un paso con una pequeña sonrisa. Él no es rival para ella, es todo lo contrario, es solo un juguete a la par de ella. Lo mejor es que uno de nosotros dos se enfrente a ella, diría Korra sería al ver a Goku. No te preocupes, un verdadero guerrero se forja bajo batallas que ponen en riesgo su vida, no en batallas que están ganadas. Aquí se demuestra el verdadero poder, diría Goku serio. Su muerte estará en su mano. Si en su secta hay un guerrero que sea su familia, prepárate para la batalla que estarás por liberar si dejas que dicho guerrero muera, diría Korra sería. Ella sabía el verdadero poder de Kara. No te preocupes, no pasará de una simple batalla y lo verás, diría Goku serio al ver la situación que había enfrente a ellos. ¿Estás seguro de lo que dices?, diría Amaterasu sería. Ella sentía el ki de la guerrera, pero a veces se le hacía muy difícil sentir el ki también, y por eso le preguntaba al Saiyajin. Claro, no dudes nunca de mi palabra, que seré yo quien entregue tu cabeza, diría Goku, el cual fijó su mirada en Yato. Que el Saiyajin nunca me había dicho algo así, es mejor guardar silencio y no comentar nada, diría Amaterasu al ver al guerrero. ¿Qué es en serio? A este debilucho me envían a una batalla, es un chiste, ¿verdad? ¿No acaso quieren entrar? Deben derrotarme, no hacerme perder mi tiempo, diría Kara al ver al Yagami que estaba frente a ella. Vaya, como dicen, nunca debes juzgar un libro por su portada, que te puede salir fatal al final, ¿no lo crees?, diría Yato serio al ver a la guerrera. ¿En serio tú me lo dices? Y mira, tu ki es muy débil a comparación de una verdadera guerrera, diría Kara seria. Kara solo estaba bajo control del rey del reino de Kaizen. Ella era aún más fuerte que todos los guerreros de ahí, pero su ki estaba sellado a un 40% solo, teniendo un 60% de su máximo poder. Ya veremos si es verdad todo lo que dices al final, o solo son patrañas tuyas, diría Yato en pose de combate mientras veía a la guerrera. Ven Yagami y enséñame el supuesto verdadero poder, diría Kara, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Yato a una gran velocidad se movió con un brutal golpe a donde su rival el guerrero en su forma normal se movió a una descomunal velocidad. Kara lo detuvo con una sola mano y a una gran velocidad le clavó una brutal patada al guerrero en todas las costillas. Yato no fue capaz de ni ver el simple golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente un meteorito que lo destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando una veloz patada que se dirigía a donde él. Kara impactó el meteorito que lo destruyó por el brutal impacto, que en ese lugar una fuerte onda de ki fue liberada por dicho. Imposible, no soy capaz de ni verla esquivar ese golpe, de pura suerte, no soy capaz de enfrentarla, diría Yato en sus pensamientos. Vaya, al final solo eres un perdedor con un simple nombre y poder de una secta prestigiosa, diría Kara al ver al guerrera. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder de un guerrero ordinario, ¿no lo crees?, diría Yato, el cual quitó esa cara y ponía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, vaya frase has dado, pero al final las palabras desaparecen en la batalla, debes demostrarlo con los puños y el poder, porque en este mundo del cultivo lo importante es eso, no las palabras. ¿Y quiénes son tus padres?, diría Kara seria. Pues ya verás y estarás a mis pies, clamando piedad por tu miserable vida, diría Yato, el cual su orgullo era aún más grande al decir dichas palabras. Pero en ese gran espacio una fuerte risa se estaba escuchando. ¿Es en serio lo que acabas de decir tú, ponerme de rodillas? ¿Te crees capaz de hacer tan estupideces? Un simple Yagami que no supera ni el poder supremo fase 2 será capaz de hacerle frente a mí, una guardiana de las puertas de Avalon, diría Kara, la cual se desplazó a una gran velocidad a donde su rival. Te recuerdo lo que me dijiste, unas simples palabras se las lleva el viento, que una familia no es nadie, solo son tus puños, algo así era, y lo has dicho tú también, pero aquí se demostrará porque soy uno del clan Yagami, os verás y pondrás de rodilla ante un rey, diría Yato, el cual se movió a un salvaje velocidad con un brutal golpe a donde su rival. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que se destruyó todo lo que se había a su paso.
Yato esta vez no salió impulsado, se mantuvo firme y a una gran velocidad lanzó una brutal patada a donde su rival. Cara a una gran velocidad la detuvo, que casi le da de lleno, mientras a una gran velocidad le dio un fuerte golpe el guerrero al tenerlo tan cerca. Yato esta vez no fue capaz de no hacer nada, que el fuerte golpe le dio de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. Maldición, este maldito planeta que se atravesó en qué camino, si no me hubiera logrado detener, diría Yato. Él salió del cráter que se había generado por el brutal impacto. ¿Qué pasó? No me digas que me sobrepase con ese golpe, diría Cara al ver al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, no me digas que esa es toda la fuerza que posees, solo eres un chiste, ¿sabes? Es esa Saiyajin que ves ahí parado con cara de tarado, es capaz de dar unos golpes, capaz de destruir el misma alma, y los tuyos solo son un chistes, diría Yato, el cual ponía una pequeña sonrisa. El Yatogami sabía que si podía desconcentrar a la guerrera o hacerla perder la cordura y que atacara a lo estúpido y lograr tomar ventaja y terminar la batalla lo más antes posible, porque sabe más que nadie que es una basura a la par de dicha guerrera. Él usó el ojo del mundo transparente para ver y confirmarlo. El gran poder que tenía la guerrera era descomunal, cada meridiano de poder era descomunal. Jaja, quiero ver que dicho Saiyajin me de batalla, él no es nada ante mi gran poder, diría Cara con una pequeña sonrisa que fue borrada al ver a un veloz destello que se movía a una gran velocidad a donde la guerrera. Vaya, él está aumentando su velocidad, pero eso no le servirá para nada. Al final velocidad no le gana a nadie, solo la fuerza y puños del guerrero, diría Cara en sus pensamientos, cuando a una gran velocidad esquivó dos brutales golpes que iban a donde ella, y ella en una cuestión de microsegundo lanzó un brutal golpe. Yato a una brutal velocidad esquivó el fuerte golpe que iba a donde el que casi le da de lleno, dando varios saltos hacia atrás, mientras a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe al aire, pero fallando en el intento. Espero soportes esto, diría Cara cuando a una gran velocidad le lanzó el brutal golpe que destruyó el tiempo por lo salvaje del golpe. Yato lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que lo destruyó por completo, que un cráter de cientos de kilómetros se había creado por el brutal impacto. Vaya, creo que me pasé un poco, diría Cara, la cual veía el cráter que se había creado en el lugar y al ver al guerrero. Maldición, dicho golpe no fui capaz de ni verlo. ¿Cómo fue posible eso si se supone que tenemos el mismo poder?, diría Yato, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa para evitar el dolor. Vaya, ¿no fijas, Yagami, que sientes como algunos de huesos han sido destruidos por el brutal impacto?, diría Cara al ver internamente a la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible esto? Si usar la armadura de diamante no me debería causar algún daño, diría Yato en sus pensamientos, mientras se eleva a la altura de la guerrera. Vaya, ¿quieres seguir? Pensé que se te acabaría ese orgullo que posees con ese golpe, diría Cara al ver al guerrero. Jajaja, mi orgullo es más fuerte de lo que piensas, diría Yato. Cuando comenzó a liberar su poder, fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Vientos eran expulsados por el guerrera y de un fuerte grito libró el 50% de su poder. No quería usar más poder aún, pero eso le podría ser fatal. Vaya, su poder es descomunal, no se lo negaré, pero al final un poder supremo así no tiene importancia, diría Cara, pero por estar hablando recibió un fuerte golpe en toda la cara que la envió a estrellarse con unas montañas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo una espada oscura que iba a su pecho. Ahora mi lanza lamentos, Yagami, diría Yato cuando lanzó las fuertes lanzas a unas grandes velocidades. Maldición, la espada solo fue una distracción, ahora escudo dolor, pero Cara no terminó la frase al ser impactada por las fuertes lanzas a unas grandes velocidades que cada lanza le daba de lleno hasta quedar clava en el suelo con algunas heridas que al quitarse la lanza sanan rápidamente. Vaya, no me digas que así de fácil vencer el orgullo de alguien de tu estilo, diría Yato al verla que se ponía de pie con múltiples heridas que sanaron lentamente, mientras en sus ojos se veía la furia reflejada de la guerrera. ¿Qué pasa ahora? ¿Te crees el mejor por solo lograr darme con unas simples lanzas?, diría Cara seria, pero ella estaba más que furiosa de lo que le había pasado. Pero en tus ojos no se refleja lo mismo en tus palabras, diría Yato cuando volvió a ver la guerrera. Fue demasiado tarde, que recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente al suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el brutal golpe con mucha dificultad, el fuerte golpe que iba a donde él.
Ahora 1000 espectros cae bajo la maldición Yagami, diría Yato cuando sus ojos brillaron intensamente viendo a su rival. Kara lo vio a los ojos y al hacer eso fue lo peor que pudo hacer. Comenzó a ver miles de muertes guerreros que la atormentaban, pero de golpe la guerrero liberó el 20% de su poder. Al hacer eso el planeta entero explotó por la fuerte presión que se vio en el aire y a una gran velocidad agarró del cuello al Yagami mientras lo veía seriamente. Maldición, ni tiempo de reacción me dio. ¿Cómo es posible? Su poder es descomunal, ahora no puedo ni medirlo, diría Yato cuando hizo arder su cuerpo a altas temperaturas, logrando salirse del agarre de la guerrera mientras él veía a la guerrera seriamente. ¿Qué pasa? No me digas que eso te dolió, diría Kara, la cual se iba a mover a una gran velocidad, pero cuando vino a ver Yato ya se había desplazado a una gran velocidad. Sus puños iban rodeados de puro fuego y a una gran velocidad lanzó un brutal golpe a donde la guerrera. Kara a una gran velocidad lo esquivó y le dejó ir una fuerte patada a donde su rival. Yato no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de un nuevo planeta que creó una fuerte explosión. ¿Qué pasa? ¿De verdad ese es tu gran poder? Solo eres una decepción, diría Kara al ver al guerrero. Jaja, ahora verás una parte de mi gran poder, diría Yato cuando su poder estaba en aumento. Cada segundo que pasaba su poder no dejaba de aumentar a niveles descomunales que hacía temblar dicho planeta hasta de un solo grito elevar al máximo poder sin usar la estrella Yagami, y a la vez que usó el 20% del mundo transparente mientras veía a su rival. Vaya, un gran poder, eso es interesante, pero veo algo más que un solo aumento de poder, un poder desconocido hasta para mí, diría Kara al ver al guerrero seriamente. Por el momento será una ventaja mía hasta que descubra el punto de mi habilidad, diría Yato cuando esquivó el fuerte golpe que iba a donde él muy fácil y a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde el guerrera. Kara la logró ver, pero cuando quiso detenerla se le fue imposible, que recibió el fuerte golpe de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo. Imposible, ¿qué fue lo que hizo? No logré ver dicha patada. ¿En qué momento se movió? Maldición, son miles de preguntas en un solo segundo. Si se suponía que veían de un lado y me salió del otro, diría Kara al ver y recordar lo que pasó. Golpe, centella oscura, diría Yato cuando a una gran velocidad lanzó un brutal golpe donde se empezó a mover a una gran velocidad. Aquí viene, diría Kara al verlo, pero al intentar detener el golpe solo una sombra la atravesó sin poder hacer nada ella. Atrás, diría Yato cuando lanzó el brutal golpe a una gran velocidad que el tiempo se detuvo por la magnífica velocidad que había alcanzado el guerrero. Imposible, ¿en qué momento se movió a esa velocidad? Diría Kara en sus pensamientos, pero cuando vino a ver ya había recibido un fuerte golpe que la mandó unos cientos de kilómetros por el brutal impacto. Vaya, qué fácil está siendo. Ahora explosión de los 1000, mundo en caos, diría Yato cuando cerró sus puños. Y en ese lugar solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, que nada de la vegetación y los seres vivos quedó a los kilómetros por la fuerte onda de ki y de calor que la misma explosión que se había generado. Maldición, este maldito solo está jugando conmigo. ¿Cómo es posible? No lo veo ni que se mueva. Como odio eso, diría Kara al ver al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que soy demasiado rápido para alguien de tu nivel, diría Yato con una pequeña sonrisa, pero él sabía que en cualquier momento ese se le acabaría y la guerrera volvería a tomar la ventaja, y estaba un poco sorprendido que no le había generado mucho daño a la guerrera. Vaya, esa técnica del final, no te voy a mentir, no me la esperaba, diría Kara, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. No pensaba hacerla, pero debo recurrir a todo, porque en una batalla así no debes guardarte nada, diría Yato con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Claro, pero tú te has guardado mucho, tu poder no es el máximo. ¿Piensas que soy estúpida o qué? Diría Kara al ver al guerrero. Claro que no es mi máximo poder, pero no es momento de usarlo o al final así perdería la diversión. ¿No crees luchar en serio? Diría Yato, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Pues la verdad, diría Kara, la cual también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso, que miles de escombros que habían fueron convertidos en polvo en tan solo segundos por la fuerte onda de calor que fue liberada por el brutal impacto, de la cual ambos guerreros se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían temblar dicho planeta por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Cada impacto de sus puños eran brutales, que hacían temblar todo ese gran planeta por su gran batalla. Por el cielo y tierra solo se veía cómo se iban impactando fuertes golpes a unas brutales velocidades. Yato por momentos tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que algunos sin le daban de lleno que la causaban un pequeño daño, mientras él sí lograba dar más golpes en varios puntos del cuerpo de su rival. El guerrero tenía mucha ventaja, que se podría ir en cualquier segundo o cualquier mal movimiento de él. Kara le
lentamente se estaba acostumbrando a la velocidad del guerrero como su habilidad del mundo transparente, pero igual por momentos se tenía muchas dificultades al esquivar LPS fuertes golpes. Maldición, si no acabo la batalla lo más antes posible, tendré que aguantar sus golpes porque ella se está empezando a adaptar a la técnica del mundo transparente, diría Yato en sus pensamientos, mientras por estar pensando se descuidó y recibió un brutal golpe que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a la guerrera. Vaya Yagami, me has dejado sorprendida, ahora ya sé cuál es la técnica que usas, la famosa técnica del espadachín más temido hasta por el rey de Avalon en su tiempo, porque lo derrotó en 2 simples movimientos y ahora entiendo por qué. Tú al usar dicha técnica ves cada movimiento de mis músculos y flujo sanguíneo y mucho más al hacer un solo movimiento y ves más claro los puntos débiles míos, y por eso estabas tomando la ventaja, por así decirlo, diría Kara con una pequeña sonrisa al descubrir la técnica de su rival. Vaya, al final fue tarde, diría Yato, el cual sonrió al ver a la guerrera. Tarde para qué, diría Kara viendo al guerrero con confusión porque había dicho eso. Ahora la verdadera técnica arde hasta los confines del mundo, técnica 9 mundo explosión del infinito, diría Yato cuando solo sonrió. En ese gran planeta solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a la redonda, que no dejó nada, el planeta al final explotó destruyendo todo lo que había a su paso. Vaya, así es como se termina una batalla sin tantas complicaciones, diría Yato con una pequeña sonrisa que fue borra al ver al Saiyajin que le hizo una seña. Mira hacia atrás mejor en vez de estar confiado, le diría Goku serio al verlo. Debe ser imposible, diría Yato, el cual se dio al vuelva y al ver a dónde se llevó la explosión estaba la guerrera con algunas heridas en su cuerpo que sanaron al minuto mientras ella solo ponía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Esto es un chiste, ¿verdad?, diría Yato, el cual solo sintió como había sido masacrado a golpes a unas grandes velocidades, que salió disparado hasta impactar brutalmente escombros, que destruyó kilómetros a su paso, que no dejó nada de vida a su paso por cada brutal impacto. Vaya, no me digas que use demasiada fuerza, diría en ese golpe, diría Kara al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa al ver al guerrero donde había caído estampado. Jaja, eso no fue nada, no me digas que esa fue tu mayor fuerza, diría Yato, el cual se ponía de pie, pero sí sentía su cuerpo masacrado, pero no quería rendirse, todo lo contrario, quería destruir a su rival. No mientas, Yagami, se ve claramente como tienes destruido cada parte de tus órganos, que lentamente se están recuperando, pero eso es imposible, no podrás durante mucho tiempo, diría Kara, la cual veía al guerrero. ¿Quién dice que no podré? ¿Tú acaso sabes mi verdadero límite? No, ¿verdad? Solo has visto una parte de mi poder, no el máximo, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jaja, el máximo poder ha de ser lo mismo una basura, como lo eres tú, no posees nada más que un ki mediocre, diría Kara al ver al guerrero. Eso ya lo quiero ver que demuestres eso cuando estés bajo mis pies, diría Yato con una pequeña sonrisa que fue borrada por un brutal golpe que recibió que salió disparado hasta impactar una luna. Maestro, ¿no cree que debería usar la última técnica, la técnica espada carmesí? Diría Seki serio, ya que sabían que la batalla estaba saliéndose de sus manos por la intensa que estaba siendo. Aún no es momento aún de usar dicha técnica, recuerda, me desgasta un gran parte, solo seguiré así y depende el resultado la usaré, diría Yato, el cual veía a la guerrera seria. Bien, ataca si puedes, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pues aquí vamos, cuerpo, soporta esto, diría Yato, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. El brutal impacto de sus puños fue brutal que hicieron temblar ese gran lugar, que el mismo espacio casi se rompe por la brutalidad del golpe que se dieron, de la cual Yato salió impulso hasta detenerse en unas rocas espaciales, mientras veía a la guerrera serio y sabia que ahora no tenía ventaja alguna. Vaya, Yato, has perdido dicha ventaja por no acabar la batalla lo más rápido posible. Ahora que harás están entre la espada y la pared, diría Goku serio al ver al guerrero. Si le copio a un guerrero que tengo a la par de confiarse, por más poder que llegues a tener al final tienes que acabar antes o terminarás mal como él, diría Korra seria al ver al Saiyajin. Aprendió bien, pero el Saiyajin cambió su mirada a una más seria, ya que sabía que la batalla con esa guerrera sería aún más complicada que recuperar a Afrodita. No te preocupes, ella no será un problema en batalla, solo una pequeña caída, diría Korra seria. Me imagino que tú le harás frente, o me equivoco, diría Goku serio a ver Korra. Claro que le haré frente, al final quiero destruir el poder mental que tiene dicha, diría Korra seria. Así que de eso se trataba, un poder mental el que recorría e interviene a muchas fases, diría Goku, el cual veía con una pequeña sonrisa a Korra. ¿Me estás diciendo que no te habías dado cuenta que de eso se trataba?, diría Korra seria al ver al guerrero.
No es algo que no me había dado cuenta al final, pero ahora que lo veo ella solo está siendo sometida, así que es probable que la podamos tener de aliada, diría Goku, ahora cambiando a un semblante más serio. No creo, pero si está fuera del reino de Avalon es porque fue desterrado al final. Ella era un sirviente fiel a mí, diría Korra seria. Bien, cuando Yato sea vencido llegas tú, diría Goku serio al ver a Korra. Bien, y eso es lo que iba a hacer antes, diría Korra, la cual se fue del lugar y se ponía en meditación concentrado, gran poder mental para cuando le tocara batallar y acabar rápido la batalla y destruir el poder mental de la guerrera en la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que ahora ya no posees ninguna ventaja, ahora eres el débil de siempre, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Maldición, ahora tengo la batalla más difícil, esto se pondrá interesante al final, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Podrás por lo menos hacerme un rasguño? Porque con ese poder mediocre no eres más que una simple mosca que no sabe su lugar, diría Kara cuando a una brutal velocidad le había impactando un fuerte golpe. Yato salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta supremo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que se vio en ese lugar. Maldición, ahora el poder del mundo transparente solo es un chiste ante ella, no puedo hacer nada más que ver cómo me impacta los golpes, y eso es frustrante, diría Yato, el cual veía a la guerrera serio. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no me ves, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Qué dices? Tú no eres nadie al final, solo eres una tipa con un gran poder que se cree la mejor cuando no lo es, diría Yato al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Eso crees tú? Dime, ¿acaso me estás viendo? No, ¿verdad? Diría Kara, la cual había lanzado un veloz golpe que casi parte el tiempo por la velocidad que llevaba el fuerte golpe. Yato se quedó inmóvil, su cuerpo no sabía qué hacer en ese momento, su mente y cuerpo se quedó en blanco total, sin poder hacer nada al ver a la guerrera que se movía a una bestial velocidad. Maestro, reaccione, diría Yukine al ver a su maestro que no hacía ningún movimiento. Ahora novena postura, furia en el colapso, cortes finales, diría Yato cuando se desplazó a una gran velocidad a donde la guerrera, pero de golpe cayó de rodillas, sin poder moverse por las cadenas que lo ataron de los pies y brazos. El guerrero había quedado inmóvil sin poder moverse. Maldición, esto no lo vi, diría Yato, el cual intentaba moverse, pero se le hacía imposible, las cadenas las bloqueaba el flujo de ki. Vamos, no me digas que ahora no puedes hacer un movimiento, no me digas que así de fácil te vencí, diría Kara al ver al guerrero con una pequeña sonrisa como lo tenía sometido a sus pies. Maldición, ¿cómo es posible que me está pasando esto? Diría Yato, el cual intentaba moverse, pero se le hacía imposible, que al hacerlo sentía como sus huesos eran dañados sin ser golpeados, y eso no lo entendía el guerrero. Las cadenas más fuertes de todos los reinos, las cadenas de Avalon, prisión de 1000 espectros de dichas, mientras que no seas un rey de Avalon o un guerrero de dicho reino no podrás destruir, y si te estoy diciendo esto porque este es tu fin, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero cuando lanzó una fuerte patada a donde el guerrero. Esto no puede ser, ¿cómo puedo perder de la manera más estúpida por no usar el verdadero poder Yagami? Diría Yato cuando una sombra oscura lo defiende de un brutal golpe. En ese lugar solo se vio una fuerte onda de ki que se liberó por el brutal impacto. La misma sombra lanzó un fuerte golpe. Kara salió impulsada varios kilómetros hasta detenerse en unas rocas mientras veía la sombra de los dioses de la oscuridad. Vaya, así que pertenece a dos clanes, los dioses de la oscuridad y al clan Yagami, dos sectas muy poderosos en sus tiempos, y en estos tiempos aún lo siguen siendo, diría Kara con una pequeña sonrisa. 1000 palmadas de la muerte, diría la sombra que destruyó las cadenas con puro ki oscuro que era brutal. Ahora arde cuerpo hasta el límite, venzamos todos los miedos que poseemos, seamos libres como unas bestias, arde sendero de la oscuridad, primera estrella al 90%, arde camino de estrella Yagami, primera estrella 50%, cuando fuertes rayos oscuros y dorados empezaron a caer en toda la zona de combate, el gran poder del Yagami hacía temblar ese lugar por su gran poder, fuertes vientos eran liberados por el poder del guerrero, sus ojos celestes eran pura paz y calma en dichos, el guerrero había usado el 50%, el máximo poder que había logrado en dominar el mundo transparente, y lo demás ya no pudo, se le complicó. ¿Cómo es posible esto? Su poder sobrepasa la barrera de mi entendimiento, su poder es bestia, usados dos estilos en un solo cuerpo, es un suicidio para muchos guerreros, al hacer eso ser muy imposible, diría Kara en sus pensamientos, al ver al guerrero y no encontrarle lógica a lo que estaba haciendo su rival. Deja de pensar en dichas estupidez y demás, una verdadera batalla, si no quieres que te elimine, diría Yato, el cual se había movido en un microsegundo a la velocidad descomunal que nadie fue capaz de verlo, solo los más fuertes.
Imposible cómo es capaz de moverse a esa velocidad en ese estado y no perder el control, diría Kara en sus pensamientos, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente una montaña donde se encontraban en dicho planeta, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó un brutal golpe. Yato detuvo el fuerte golpe con mucha facilidad, y a una gran velocidad le dio una fuerte patada a la guerrera. Kara volvió a salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión que creó un fuerte cráter de kilómetros, mientras en el centro veía a la guerrera con múltiples heridas por primera vez en la batalla, heridas que le costó sanar mientras volvió a ver arriba. Centella oscura muere en los lamentos eternos, diría Yato cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad a donde su rival. Maldición, activación técnica maldita 4 mundo fusión total, diría Kara cuando en sus puños se creó un fuerte ataque que lo lanzó a una gran velocidad que al salir del cráter creó una fuerte onda de ki caliente por la velocidad que lleva dicho. Al impacto de dicho ataque con el del Yagami se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso. Dicho planeta pasó de ser hermoso a ser una caos en su totalidad por la fuerte explosión que generó muchas reacciones en el planeta. Mientras se no lograba ver nada en ese lugar más que una fuerte cortina de humo donde los dos guerreros estaban sin hacer ningún movimiento. Vaya, al final dicha explosión la logró soportar el planeta. Pensé que no la logra y que destruimos unos cuantos planetas a su paso, diría Yato en sus pensamientos al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Tengo el permiso de destruir si quiero todo ese sector con tal de llevar sus cabezas, así que no te preocupes vida, aquí no encontrarás solo mortales seres supremos, han abandonado todo, diría Kara con una pequeña sonrisa. Vaya, como siempre los cobardes abandonan las batallas y dejan solo a los perros para morir, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaja, ¿tú crees que soy un perro del reino? Te equivocas, mi labor es el más divertido, es eliminar a la plaga que intente entrar a nuestro reino sin una invitación, diría Kara con una pequeña sonrisa. El mío es también eliminar a cada perro del reino de Kaizen, se lo han ganado y ahora os pondré de rodillas porque os habéis ganado por invadir nuestro reino sin permiso alguno y ahora vais a sufrir, diría Yato cuando a una gran velocidad ya se había movido con un brutal golpe a donde la guerrera. Este maldito lo podré respetar ahora, centella dorada, 1000 espectros de Avalón, muerde como la basura que eres, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando lanzó el brutal ataque a una gran velocidad a donde su rival. Ahora haz arder tu corazón, y en eso empuñó su espada con mucha fuerza que se comenzó a volver carmesí y un fuego la rodeó. Respira solar, segunda postura. Cielo azul, diría Yato cuando se empezó a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte corte que iba lanzó eran brutales, que destruye cada espectro de Avalón y al final solo se vio una fuerte explosión en todo ese planeta. Yato estaba jadeando del cansancio al hacer una postura tan rápido y sin soltar el aliento hasta el final y eliminar a cada espectro. El guerrero perdió el poder de la espada carmesí mientras veía seriamente a la guerrera serio. Imposible cómo fue capaz de moverse a esa velocidad en segundo y destruir cada espectro tan fácil sin que le tomara tanto problema, pero eso fue su límite, su cuerpo está cansando, esta es mi oportunidad, diría Kara cuando se movió a una gran velocidad con un brutal golpe donde el guerrero Yato solo levantó la mirada celeste que no dejaban de brillar a la vez que lanzó un brutal golpe a una brutal velocidad a donde su rival. Kara no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que solo sintió como su cráneo y cerebro fueron movidos de su lugar a la vez que salió disparada como un veloz rayo hasta destruir una montaña por el brutal impacto que la desintegró por el brutal impacto, mientras la guerrera aún seguía en un sosco hasta los segundos que recuperó el control de su cuerpo mientras veía a su rival, pero ella sentía que todo le daba vueltas. Vaya, creo que me pase, diría Yato con una pequeña sonrisa. Maldiciones, de golpe lo sintió por 1000, mi cerebro solo sintió el fin de mi cuerpo en segundos, si no es por mi gran poder capaz, hubiera muerto en ese momento si no la hubiera pasado mal, diría Kara en sus pensamientos mientras se limpiaba la sangre que recorría de su boca y nariz. Vamos, no que decías que me harías tantas cosas y ahora quién está poniendo de rodillas a quién, diría Yato al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se movió a una gran velocidad a donde la guerrera con una brutal golpe. Ahora gravedad del rey, caer de rodillas, diría Kara cuando una fuerte gravedad fue liberada en toda la zona de combate. Yato de golpe cayó de rodillas, la presión de la gravedad era brutal que no pudo hacer mucho, que cayó de rodillas mientras veía a la guerrera. Te dije que te podría de pies y ahora ve, estás a mis pies como la basura, que eres un simple Yagami con un ego de rey que solo es un maldito ego al final, diría Kara al ver al guerrero que lo tenía a sus pies. Jaja, ¿crees que es un ego? Te equivocas, es un poder, no me creo un rey, lo soy, me volveré el rey de los Yagami y os veré desde la cima, diría Yato el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa.
Imposible. ¿Cómo es capaz de romper una presión así? Debería ser imposible. Bueno, aún no uso la máxima gravedad como mi poder, no debería sorprenderme. Al final es una Yagami, no solo es de simples palabras. En un futuro será un dolor de cabeza para la secta Top por su sangre de 2 dioses, diría Kara esto último en sus mente mientras esquivo una veloz patada que iba a donde ella a una gran velocidad que capaz podría destruir unas cuantas lunas por la fuerza y presión que llevaba el golpe. Kara, al tener al guerrero tan cerca, lanzó un brutal golpe que partió la línea del tiempo por la brutalidad de dicho golpe. Las líneas del tiempo son flujos que aún no se han formado, para decirlo más simple es el futuro que es destruido al ser pequeños flujos en el tiempo cuando destruyen la línea del tiempo, ya que si hicieran dicha cosa ya hubiera comenzado una guerra como hace millones de siglos por la destrucción de cientos de líneas del tiempo, y ahí se crearon los guardianes del tiempo y a la sagrada tribunal sagrado del tiempo donde se podan las líneas no deseadas y las desviaciones de los guerreros que se perdieron en el tiempo. Yato también lanzó un brutal golpe. El guerrero siente que su cuerpo estaba al límite, si seguía la batalla por mucho tiempo la pasaría falta, cuando por pensar en eso recibió un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, pero esta vez le temblaba el cuerpo completo por los brutales golpes que había recibido y su cuerpo llegara al límite. Yato, ve y descansa. A ella no le ganarás por más que aumentes tu poder, ella está en un nivel diferente y tu cuerpo está al límite. Ve donde Goku que te cure las heridas, diría Korra, la cual lo toco y lo teletransporto donde Goku, que lo curó internamente como externamente y lo envió a la dimensión espejo para que descara y se recupere más rápido. Así que tú serás mi rival, diría Kara con una pequeña sonrisa. Ni te emociones, será algo rápido, diría Korra. Será. Ambas se veían fijamente y la tensión se sentía en el aire por las miradas retadoras de ambas. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta hermosa saga y más arcos.